Bueno, pues hoy vamos a hablar del yacimiento de Magdala, vamos a volver al yacimiento de Magdala con Marcela Zapata y vamos a hablar de los hallazgos, los descubrimientos de otros edificios y de esa posible vía que nos llevaba a el mar para poder transportar los pescados salados hacia Roma. Así que ahora os dejo con Marcela Zapata en el proyecto arqueológico de Magdala. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestra amiga Marcela Zapata desde México. Muy buenos días para ti, Marcela. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Bien, bien, estamos bien, un poquito con la voz. Pero bueno, ¿con qué vas a hablar tú? Te oigo. Los oyentes no creo que echen de menos mi voz. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Magdala. Eh, la semana pasada acabamos en la entrevista hablando de algunos edificios como la sinagoga, Sí. también las piscinas. Podríamos seguir hablando haciendo un recorrido virtual por este yacimiento. No, en realidad el recorrido que hicimos la semana pasada es el recorrido que se hace en términos del turismo y los peregrinos que van a visitar Magdala. Y justo se empieza por la sinagoga y se termina por el puerto, ¿no? Y hacemos el recorrido de todos los espacios en los que hemos estado trabajando durante este tiempo, los que están expuestos al público y obviamente también todo lo que ha implicado la parte de la interdisciplina que hemos tenido para poder entender esos contextos, ¿no? Y en un momento dado, si decimos que esto es un mercado, como por qué decimos que es un mercado y no una unidad habitacional, ¿no? Entonces, siempre se hace ese mismo recorrido y como que la mayoría se queda o en la sinagoga o en los baños de purificación ritual, porque son dos de los grandes descubrimientos que se han realizado en Magdala, la sinagoga por parte de la Autoridad de Antigüedades de Israel y los baños de purificación ritual que los descubrimos nosotros, pero son realmente, en términos de lo que es la tradición y la historia del pueblo judío en el siglo primero en la región de Galilea, son dos grandes descubrimientos. De entrada, la sinagoga, porque para ese entonces tenemos que ubicarnos históricamente, el templo de Jerusalén seguía en pie. Estamos hablando antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, tener una sinagoga en una ciudad de Galilea eh, es algo muy particular. Y además, una sinagoga que tenga las paredes pintadas o recubiertas con fresco, un fresco al estilo herodiano, que es el término que se utiliza en arte, con colores muy vívidos, rojo, amarillo, ocre, naranja, verde, con figuras geométricas, porque por ley no podían representar ninguna imagen animal o humana que pudiera llevar a una idolatría, ¿no? Mosaico, un pasillo completo de mosaico y obviamente pues la famosa piedra de Magdala. Y los baños de purificación ritual, este sí es un descubrimiento único. De hecho, cuando los descubrimos, me acuerdo perfecto en el 2011, que yo estaba ahí empezando a ver los escalones y ver cómo salía, yo decía, ¿qué será esto? No acababa yo de entender realmente lo que era en términos de la historia y la arqueología del judaísmo. Y empecé a averiguar y empecé a leer y dije, ¿será que realmente es un baño de purificación ritual? Y pregunté a los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades y me decían, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a descubrir un baño de purificación ritual? No, 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 no. Además, y me decían, además, el doctor Ronnie Wright, él ya escribió una tesis en donde dice que jamás, nunca se va a descubrir un baño de purificación ritual en Galilea, porque el mar de Galilea es considerado puro porque proviene del agua del deshielo del monte Hermón. Eh, Eso es el
baño de purificación aquí en la zona de Galilea. Y yo, pues ha de ser, ¿no? Ellos saben mucho más que yo tengo que entender y me tengo que ubicar. A final de cuentas, seguimos avanzando en en la excavación del primer baño de purificación ritual. Yo decía, no, a mí esto es un baño de purificación ritual. Y le hablé al doctor Ronnie Wright, que realmente yo no lo conocía, me dieron su teléfono, me presenté, ¿no? Y me dice, sí, sí, he oído hablar de ti, pero ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, pues es que creo que descubrí un baño de purificación ritual. Y me dijo, no, imposible, en Galilea nunca. Piensa que otra cosa, pero un baño de purificación no. Y yo, ok. Y luego el segundo, y yo dije, no, a ver, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser algo en particular, y yo decía, en un baño de purificación ritual. Total que cuando le volví a hablar, le dije, bueno, perdón, pero yo creo verdaderamente que ahora no es que tenga uno, es que tengo dos baños de purificación ritual. Entonces me dice, a ver, no, esto está muy raro, ven, te invito a mi casa. Entonces ahí fui a dar a Jerusalén, porque él vive en Jerusalén, súper amable, me recibió en su casa con su esposa, el té, la galletita, platicamos que yo qué hacía ahí, cómo había llegado, y de pronto me dice, bueno, a ver, las fotos. Y yo, sí. Entonces le empecé a enseñar las fotos y me decía, no, no, no. Y yo dentro, para mí, solita decía, claro, tienes que pensar en otra cosa. Esto no es un baño de purificación ritual. Ronnie Wright te está diciendo que no, que no y que no. Y al final me dice, no puede ser. Acabas de desarmar mi tesis doctoral, porque yo ahí argumenté que jamás, nunca se iba a descubrir un baño de purificación ritual. Y tú tienes dos. Y luego cuando descubrimos los otros dos, bueno, el pobre no daba crédito, fue a verlos, tuve la fortuna de escribir un artículo con él. Y entonces, tanto la sinagoga como los baños de purificación ritual realmente son dos grandes descubrimientos. Y la mayoría de los recorridos como que se concentran ahí. Y de ahí vamos a la parte doméstica y obviamente a la parte de la actividad económica que es el puerto, ¿no? Em, también normalmente los yacimientos arqueológicos, sobre todo cuando se están excavando en ciudades, ¿no? Como en el caso de Ujú. Magdala, también encontramos la zona de la necrópolis. Ajá. Se pue- ¿Qué podemos hablar de la necrópolis o necrópolis? O sea, o varias Acá, en sí. Magdala. Fíjate que, de acuerdo a la tradición judía, las necrópolis iban fuera de las ciudades. Entonces, nunca se enterraba a las personas dentro de las ciudades o debajo de casas o muy cercano a una ciudad, porque la muerte era considerada algo impuro, pero al mismo tiempo que había que cuidar y no profanar. Entonces siempre se buscaban espacios alejados de los asentamientos o de las grandes ciudades. En Magdala, nosotros por continuidad en la práctica del entierro, asumimos que estaba en las laderas del Monte Arbel, que es, te decía la semana pasada que tenemos dos grandes defensas Ujú. naturales, que una es el Mar de Galilea y otra el Monte Arbel, porque en el siglo IV se utilizó la orilla del Monte Arbel para poner los ataúdes, los sarcófagos de piedra caliza, pero ya pensando en una época bizantina. Y entonces, como siempre las necrópolis o los cementerios son como, tienen una continuidad, ¿no? Lo podemos ver en muchos lugares, en donde inician, por ejemplo, no sé, ahorita se me vino a la mente Saqqara en Egipto, pues tenemos la necrópolis de Saqqara para el reino antiguo, pero en otros periodos lo siguieron ocupando como lugar para poner las tumbas. Nosotros cuando veíamos esos sarcófagos bizantinos decíamos, posiblemente en la época bizantina, tomando este espacio con una tradición de entierros, seguramente ahí sería el cementerio o la necrópolis de Magdala. En realidad nunca lo hemos logrado comprobar porque ese sector de lo que sería, entre comillas, digo, la necrópolis, ya es propiedad de la Autoridad de Antigüedades del municipio de Migdal y es muy complicado que alguien excave un cementerio, además, ¿no? Hay toda una tradición y toda una fuerza por parte del judaísmo ortodoxo que van checando a las excavaciones para ver si lo que se está descubriendo de huesos no son huesos humanos y corroborar que sean huesos animales.
porque si llegaran a ver que tú estás descubriendo una tumba y que estás sacando los huesos, eso para ellos es una profanación. Eh, y siempre hay como una visita, por así decirlo, regular de los rabinos a las excavaciones arqueológicas. Y a nosotros nos pasó que fueron a checar, y en realidad no pasa nada, pero sí como que te pones un poco nerviosa porque dices, wow, o sea, ¿a qué vienen? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Y cuando les enseñas los huesitos, porque los ven, porque están ahí, estás ahí trabajando y de pronto entran a la excavación, les explicas que son huesos animales, les enseñas el registro y listo, no pasa nada. Entonces, es muy complicado excavar una necrópolis que corresponda a el periodo del judaísmo, entendiendo este caso nosotros de manera muy particular el siglo primero, ¿no? Entonces, probablemente esté ahí, probablemente no. No está dentro de los objetivos del proyecto encontrar la necrópolis de Magdala, no sé si más adelante, y eso implicaría realmente meternos en un conflicto muy fuerte con el judaísmo ortodoxo actual por la profanación de estos espacios. Vaya, eso también pasa, por ejemplo, cuando se excava en Egipto, porque hay que tener mucho cuidado cuando el yacimiento está muy próximo a un cementerio musulmán, Claro, que, que puedes tener bastantes problemas porque tampoco se pueden profanar. A veces el exacto. muro del cementerio está pegado al muro de un edificio del yacimiento en sí y ese no se puede tocar, pero bueno. Y mira que a mí Em, me encanta excavar entierros, me fascina excavar entierros. Yo aquí en México he tenido la oportunidad de excavar varios entierros y es una cosa extraordinaria por lo que implica el conocimiento de las prácticas, de las tradiciones, de los ritos. Y algo que yo siempre hago cuando estoy excavando un entierro es que en el momento en el que encuentro un hueso humano y que realmente veo que va a seguir y que no nada más es uno, cuando encuentro el cráneo, antes de sacarlo, como que guardo silencio y prácticamente como que le pido permiso a el alma de la persona que ocupó ese cuerpo, ¿no? Que no tengo ni idea de dónde puede estar, pero es una cuestión un poco como medio loca mía a lo mejor. Y le digo, a ver, no voy a profanar tu tumba, para mí también es algo importante, me vas a ayudar a entender la historia, a entender tu época, te vamos a cuidar. No sé, es una manera, porque a fin de cuentas, el arqueólogo lo que hace es que trata de entender al hombre, trata de entender al ser humano a través de todos los restos materiales que nos ha dejado, que prácticamente siempre son basura, ¿no? Trabajamos en contextos de basura, pero cuando nos encontramos un entierro, el entierro en sí nos da una riqueza de información impresionante. Entonces, yo tengo esa tradición y afortunadamente, vaya, he seguido excavando entierros y es una cosa extraordinaria, requiere de mucho cuidado, de mucha paciencia, pero me encanta. Y pues bueno, allá en Magdala, por supuesto que eso, no, son cosas que se reserva para otros lugares, ¿no? En este caso acá en México o cuando estuve en Egipto, que también tuve la oportunidad de sacar fragmentos de momias, bueno, yo estaba más que encantada de la vida. la verdad es que sí que es un momento apasionante. Eh, eh, la semana pasada estuvimos hablando de que Magdala se caracterizaba por la producción de salazón de pescado. Sí, Y hay que recordar que el mar de Galilea es un mar interior, no está próximo al mar Mediterráneo, no, que entiendo que sería en Cesarea por Marítima, cesárea marítima, exacto. Cesarea Marítima, se llevaría a Roma y se han encontrado restos de una vía o camino que llevara, entiendo, los carros a esta ciudad A ver, portuaria. se han encontrado por las fuentes históricas los caminos que recorrían desde Jerusalén, llegaban a Galilea, el, ahora sí que a orilla del mar de Galilea y cómo conectaba a las distintas ciudades, tanto las romanas como las judías.
y están registrados en términos históricos y está la famosa Vía Maris. Por ahí, por Magdala, pasaba cerca la famosa Vía Maris, ¿no? Que conectaba a estas ciudades de la Decápolis romana. Se tiene conocimiento más o menos de la ubicación de dónde pudo haber estado, pero en términos de la fuente arqueológica, el descubrimiento arqueológico, no está un camino asignado que diga esta fue la Vía Maris o este fue el camino que conectaba a Magdala con Cesarea Marítima. Lo que sí se tiene es que por tradición y un poco por costumbre de los pobladores a lo largo del tiempo, sí hay ciertas rutas que son las rutas de los peregrinos o las rutas de los agricultores que las continúan haciendo y que sí efectivamente uno podría caminar desde Magdala hasta Cesarea Marítima, que sería uno de los puertos, o hacia Jafo, en Tel Aviv, que sería otro de los puertos que también conectaba a través del Mediterráneo. Entonces, tratando un poco como de entender esas rutas que han quedado en este aspecto un poco más antropológico y etnográfico, ciertamente se sabe por dónde se caminaba, ¿no? Y por dónde se pudo haber llevado el pescado. Pero tampoco ha sido un estudio como muy concreto que se haya hecho en Israel y se tienen claro más o menos por dónde pudieron haber estado por las fuentes históricas y por los caminos que hoy día se siguen recorriendo. Bueno, hoy el programa va a ser más cortito que la semana pasada, pero igualmente tenemos que hablar de, tenemos que hablar de los materiales encontrados, de lo que parte de la arqueología se dedica a los hallazgos arqueológicos, ¿no? Ya no estoy hablando ya de edificios, sino también de, por ejemplo, pues la cerámica, monedas. ¿Qué se suele encontrar en Magdala? Pues mira, en Magdala lo más común, y además lo más común en cualquier excavación, pues es la cerámica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la producción de alfarería, una cerámica muy particular porque es una cerámica naranja, que no tiene tanto engobe que le llamamos nosotros, es decir, que no está barnizada o que no tiene algún recubrimiento. Por lo tanto, no es una cerámica con un proceso de elaboración como muy complejo y es cerámica de tipo doméstico, ¿no? Cerámica común, cerámica que incluso, pues si se rompe, no pasa nada, es muy accesible poder comprar otra o incluso hacerla. Entonces, pues lo más que tenemos es cerámica, muchos fragmentos de asas, de el cuerpo, el cuello, los bordes, distintas formas, ¿no? Pensando en cuencos, en ollas para preparar alimentos, para contener agua, las famosas ánforas, ¿no? Que también por ahí tenemos un estudio que está medio pendiente, porque en uno de las unidades habitacionales encontramos residuos de lo que posiblemente haya sido vino. Entonces tenemos que estudiar las ánforas asociadas a ese contexto como para realmente decir efectivamente aquí se pudo haber o bebido o a lo mejor almacenado el vino, ¿no? Entonces, cerámica es lo que más tenemos. Tenemos muchas monedas, monedas que obviamente nos ayudan muchísimo a fechar junto con la cerámica el contexto en el que estamos. Tenemos muchos objetos de metal, los anzuelos para la pesca, las plomadas para poner en las redes de pesca. Tenemos muchos objetos de piedra pulida para la molienda de los granos o de las semillas en los contextos domésticos, incluso en los contextos de mercado también. Descubrimos unos rodillos muy interesantes que justo servían para aplanar los techos y para aplanar los pisos de cal, ¿no? También hemos descubierto pues mucho hueso animal, sobre todo de burros, que era lo común para poder transportar desde el puerto hasta la zona más alta del asentamiento, pues poder movilizar distintos productos, incluso mover a las personas, ¿no? Eh, Se han descubierto muchas lámparas de aceite, muchas lámparas que están ubicadas dentro del periodo herodiano, de hecho son las lámparas de aceite herodianas en términos como muy comunes. Hemos descubierto hornos para preparar el pan y hornos para elaborar utensilios de vidrio, unos
recipientes de vidrio miniatura muy bonitos, e incluso en Magdala se tiene todo el proceso de producción de estos objetos miniatura de vidrio, perdón, que podría ser una producción local. Tenemos la materia prima, tenemos el desecho y tenemos los objetos terminados, y es muy posible que ahí mismo los hayan elaborado porque los espacios en donde se elaboraba el vidrio, los hornos para elaborar el vidrio, eran o movibles o incluso se destruían una vez que ya no era necesario, ¿no? Entonces, como tenemos todo el proceso, pues es muy probable afirmar que, o al menos como una posibilidad, que ahí en Magdala hayamos tenido una actividad económica local para la producción de estos objetos de vidrio, ¿no? Entonces, si pensamos en la economía y hablamos de la pesca, y tenemos las herramientas para la pesca, y tenemos en este caso los objetos elaborados en vidrio, pues tenemos una economía fuerte, una economía sólida, independientemente que no tengamos hasta hoy día estos espacios que las fuentes escritas nos dicen para la salazón de pescado, que sería realmente la fuerza económica de Magdala. Pero hoy día no lo tenemos, pero la pesca de por sí ya es una actividad muy fuerte y además esta elaboración de objetos miniatura de vidrio. Entonces, en realidad estos son los objetos con los que normalmente nos encontramos, objetos que obviamente para nosotros como mexicanas también representaron un reto. Digo, la cerámica no, porque esa en todos lados hay, ¿no? Claro, reto para entenderla, reto para conocerla y sobre todo para acostumbrarte a una cerámica que desde mi punto de vista es muy sosa, no tiene ningún decorado, no tiene nada. Por ley, era lo correcto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién empezaba a ver la cerámica decía, qué fea, no tiene ningún decorado, no tiene nada. Y me decían, es muy bonita. Y yo decía, sí, no deja de ser bonita por lo que implica, pero en sí no es bonita. Y entonces les ponía fotos de la cerámica de México y les decía, esta sí es una cerámica bonita, esta tiene color, está decorada, ¿no? Entonces, aprender a entenderla y a trabajarla. La moneda también para nosotros fue un gran reto, ¿no? Porque monedas aquí en México, en la época prehispánica, ni cómo ayudarnos. No es un elemento que nos encontremos en una excavación arqueológica. Entonces, sí, también la excavación en sí, los descubrimientos para nosotros implicaron en un inicio un reto tremendo para poderlos entender, para poderlos conocer y ya hoy día poder decir, ya entiendo, ya sé de cerámica del siglo I en Israel, ya sé de monedas y es una cosa extraordinaria cómo tu conocimiento pues también se va ampliando una vez que logras entender estas prácticas. Bueno, y ahora sí que vamos a finalizar, pero te voy a hacer una pregunta un poco, bueno, rozando, no, metiéndonos de lleno en la fe. Ajá. Porque claro, hablar de Magdala siempre podríamos pensar que se trata de la ciudad donde nació María Magdalena. ¿Se ha descubierto algún vestigio, cualquier cosa, que pueda vincular a el periodo de Jesús o posterior en Magdala? A ver, todo lo que nosotros hemos descubierto ubica históricamente a Magdala en la época del Jesús histórico. Eso sí, todo. Es un asentamiento judío, es un asentamiento judío del siglo I, que en términos de coexistencia con otras ciudades bíblicas, pues tenemos Cafarnaún, tenemos Nazaret, tenemos Canaán, y nuestra cronología y la cronología de estos asentamientos es exactamente igual en términos de materiales arqueológicos y lo que eso nos da en cronología. Entonces, no cabe duda que estamos en un asentamiento del siglo I, de la época del Jesús histórico a orillas del mar de Galilea. Es muy probable que Jesús haya caminado por Magdala, sí. Es muy probable que los discípulos hayan caminado por Magdala, sí, al igual que María Magdalena. ¿Qué evidencia tenemos de ellos en Magdala? Ninguna, ninguna. Ujú. Eh, mm, Sobre María Magdalena, las fuentes de los primeros peregrinos afirman que
Santa Elena, la mamá de Constantino, en este su recorrido que hace para descubrir o encontrar los lugares santos, ella va a la zona de Galilea y así como va a Cafarnaún, va a Magdala. Y en Magdala construye una basílica en honor de María Magdalena sobre lo que fuera la casa de María Magdalena. Nosotros no hemos descubierto ninguna evidencia de alguna basílica, de algo del periodo bizantino, que nos pudiera más o menos decir, ah, mira, pudiera, ¿no? Los franciscanos que han estado excavando la parte sur de Magdala descubrieron una serie de mosaicos bizantinos, pero no han podido determinar si son mosaicos que pudieron haber sido parte de una iglesia o mosaicos de cualquier otro tipo sin alusión a un espacio un poco más sagrado, por así decirlo, en términos del cristianismo, ¿no? Incluso descubrieron ellos un mosaico con una barca y hay como elementos que pueden ayudar a entender que a lo mejor en el extremo sur pudiera estar esa evidencia de lo que las fuentes cristianas afirman como la casa de María Magdalena. Pero no hay ningún documento, no se ha encontrado, lo voy a decir como muy, un poquito como chusco. Aquí en México decimos chusco como chistoso, ¿no? No hemos encontrado ninguna chancla que diga, esta fue la chancla de Jesús o la chancla de María Magdalena. No hay nada. Por el contexto en el que estamos, en términos geográficos e históricos, sería muy difícil que yo, incluso como arqueóloga, dijera, mira, si Jesús anduvo por Cafarnaún, aquí en Magdala ni lo pisó, o sea, aquí nunca vino. No, ¿por qué? Porque somos contemporáneos en cuanto a asentamientos y ocupación, pero no tengo ningún elemento arqueológico para poderlo decir. Incluso las fuentes escritas no nos ayudan mucho a entender realmente qué estamos excavando, ¿no? En los evangelios no se menciona Magdala como tal, se menciona Magadán, y hay historiadores que dicen que Magadán es equivalente a Magdala y hay quienes dicen, no, no tiene nada que ver, son dos ciudades distintas. Las referencias es por María la de Magdala, pero donde estamos excavando es la Magdala de María Magdalena. Es probable, lo dejo en es probable, así como es probable que estemos excavando la tariquea de Flavio Josefo por la salazón de pescado. No tenemos nada, es muy particular porque también muchos peregrinos llegan obviamente con esa intención, ¿no? Y sí, nos preguntan, ¿dónde se sentó Jesús? Pues donde usted se quiera sentar, vaya, donde usted quiera caminar, es un asentamiento de su época, del Jesús histórico, de que caminó aquí, caminó aquí. ¿Dónde exactamente se sentó? Pues vaya usted a saber. Y ya justo esa es la parte de la fe. Mira, de cuando te despido, la verdad es que Marcela, me da mucha pena porque oírte es una maravilla. ¿Cómo Muchas gracias. describes el yacimiento? ¿Cómo describes el yacimiento? ¿Cómo nos transportas a ese lugar tan maravilloso que tengo muchísimas ganas de visitarlo? Espero que pronto, Pronto, pero, confiemos que pronto. pero el tiempo se agota y tenemos que dejarlo aquí. Marcela, muchísimas gracias y sigo en contacto contigo porque más adelante, cuando ya vuelva otra vez la normalidad y volváis a excavar allí, me gustaría que la fábrica de la ciencia sea vuestro espejo, vuestra ventana hacia el exterior para Claro que sí. poder divulgar lo que estáis haciendo. Claro que sí, Jorge, me dará mucho gusto y te agradezco mucho este espacio, tanto el de la semana pasada como el de hoy, para platicarles un poquito de Magdala. La verdad es que es un proyecto de vida para mí. Magdala ha sido yo siempre lo he dicho, desde que tenía 8 años quería descubrir una tumba, no la he descubierto, pero para mí Magdala es un poco como esa tumba, ese gran descubrimiento, y me apasiona hablar de Magdala, no hay manera que no me apasione, ¿no? Es realmente un trabajo extraordinario y trato de hacerlo siempre con mucha sencillez y con mucha humildad por lo que implica la arqueología, porque realmente es una ciencia que hay que tratarla
con mucha integridad, con mucha objetividad y de manera particular, pues este asentamiento donde estamos, por esta última charla, ¿no? En términos de fe. Muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, muchas gracias a ti.